dice la palabra, no solo decirla o leerla, sino que apropiarnos de lo que dice su palabra y vivirla. Bienvenida a este miércoles de Escuchando la Voz del Padre. Y bueno, sin perder tiempo, sin esperar ya, es una hora por media inusual para nosotros porque siempre estamos conectados a las 22 horas. Queremos escuchar su testimonio, queremos saber cómo Dios transformó su vida, cómo Dios la llamó. Así que si se quiere primero presentar de dónde es, qué ministerio. Bueno, muchas bendiciones a todos. Soy la profeta Mariana Vega, de acá de Paso de los Libres, Corrientes. Pertenezco al ministerio Fuego de Dios para las Naciones, donde mi apóstol es Ramón Ledesma y la apóstol Blanca Arce, mis pastores Carlito López y Vanessa Ramírez. Así que estoy muy contenta en esta noche poder compartir con ustedes. Gracias por cambiar el horario por mí. Es un poco difícil para mí este horario, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios y que Dios pueda hablar a tu vida a través de mi vida. Y bueno, es un poco largo mi testimonio, pero lo voy a hacer corto. Lo voy a hacer corto para que voy a contar algunas partes de mi vida. Amén. ¿Le escucha bien usted ahí, no? Sí, escucho bien. Bueno, primeramente, ante todo, siempre digo, ¿no? Cuando me preguntan cómo conocí a Dios, y yo les digo que yo era una persona que no quería saber nada con las cosas de Dios. Como mucho le puede soler pasar, no es que todos tenemos la bendición de poder nacer hijo de pastores, ¿no? No fue mi caso, es más, yo vengo de una familia donde tengo tías que están en la hechicería. O sea, yo conozco todo lo que es el mundo espiritual. Eso yo digo que todo profeta es como que Dios lo mete en lugares así para que uno también pueda conocer el mundo espiritual. Bueno, yo era una persona que cuando tenía 10 años por ahí, estaba por la esquina de mi casa y hay hay una iglesia, no sé si ahora habrá cerrado, una iglesia pentecostal, que siempre cruzábamos por ahí y siempre con mi hermana le tiramos piedra a la iglesia porque decíamos, ¿qué están haciendo ahí esos locos que cantan y que dicen aleluya y que tocan pandero? Y nosotros nos reíamos, nosotros decíamos, porque o sea, el evangelio que yo conocía en aquel tiempo, cuando era chica, era que los cristianos tenían que andar de pollera, tenían que usar velo y esas cosas. Entonces yo decía, no, yo para ser así, yo no quiero saber nada con eso porque a mí no me van a cambiar mi manera de vivir, ¿no? A todos los que están mirando y quizás se van a reír, ¿no? Pero a mí, yo era una persona que a mí me gustaba mucho salir. Toda persona cuando no conoce a Dios, ¿no? Entonces yo conocía el evangelio a través de mi hermana, que hoy cumplió 17 años. En ese tiempo mi hermana tenía 2 años cuando cayó muy enferma, ¿no? Y bueno, los doctores le decían a mi mamá que ella tenía que pasar por una operación y era muy pequeña, tenía 3 años por ahí. Teníamos que viajar a la capital de acá de Corrientes para que puedan solucionar su tema, ¿no? Entonces, después de mi mamá andar por la hechicería, andar por todos lados, nadie le podía encontrar una solución, hasta que, bueno, mi tía y mis primas en ese tiempo estaban asistiendo a una iglesia, que es la iglesia que yo hoy congrego desde que conocí a Dios. Entonces le dijo mi tía a mi mamá, ¿por qué no probás llevándole a que el pastor le ore? Dijo, porque yo le llevé a mi hijo y Dios le sanó en la iglesia. Y dice que y mi mamá me cuenta, ¿no? Mi mamá me dice, no, pero bueno, voy a probar, pero yo no voy a cambiar mi manera de vivir. Voy a seguir siendo la misma persona. Y entonces, bueno, mi mamá fue ese día y el pastor le oró, ¿no? El apóstol. Y bueno, sin darse cuenta, fueron pasando los días y sin darse cuenta, mi hermana los había sanado en el mismo momento donde Gloria a Dios.
Entonces desde ahí mi mamá comenzó a asistir a las reuniones, comenzaron a ir todos mis hermanos, yo fui la última que me llevaron un poco obligada, ¿viste? Y yo le decía, bueno, yo voy a ir, pero yo voy a seguir saliendo con mis amigos, yo voy a seguir yendo a los boliches, voy a seguir haciendo lo que yo quiero, porque a mí nadie me va a cambiar la manera de que yo vivo. Le decía, ¿viste? Hasta que, bueno, me recuerdo muy bien que yo la primera vez que llegué a la iglesia me senté bien atrás, como toda persona cuando uno llega que es nuevo. Entonces, bueno, me fui, me senté, cuando salí de la iglesia, yo salí de ahí, me fui al pitch, ¿no? Después es como que mi mamá me decía, no, pero vos tenés que seguir yendo a la iglesia. Y yo le decía que no quería ir y no quería ir. O sea, no había nada que a mí me llamara la atención. Pero lo que a mí estabas siempre... en tu vida, como dicen los jóvenes hoy en día, en tu mundo. Sí, no, es como que vos le querés hablar al joven que tiene que dejar de hacer tal cosa y dice, no, déjame que yo siga mi vida ahora, después más adelante. Y sin darnos cuenta la vida va pasando, los días, los meses, y bueno, hasta que no sé cómo explicar el momento en que Dios tocó mi vida por primera vez desde aquel tiempo, ¿no? Yo me recuerdo que iba de seguido a la iglesia después y la iglesia que yo asisto es un ministerio apostólico y profético, ¿no? Donde mi apóstol es un profeta, ¿no? Yo no conocía nada de eso. Hasta que un día yo estaba bien sentada atrás y siempre me atrajo la manera de hablar del pastor. Era como que, viste, que a veces los pastores con chistes te están diciendo las cosas y vos te reís, pero te están diciendo las cosas. Entonces, bueno, ese día empezó a ministrar el apóstol y viene directo hacia mí y dice, Dios me muestra por tu vida y me comienza a mostrar, dijo, el tipo de amistades, dijo, vos sos una chica, dijo, que siempre has sido lastimada mucho en las amistades. Porque como toda persona uno quiere tener un amigo que te acompañe en todo, entonces siempre fue lo mío en eso, como que no pegaba una, ¿viste? Siempre en esa parte. Entonces me empezó a hablar de eso, me comenzó a hablar de lo que Dios comenzaría a hacer en mi vida. Y yo no entendía nada, obviamente, no sabía qué era lo que era ser un salmista. Me decía, una persona, una adoradora, una salmista. Y bueno, y de eso, ¿no? Me empezó a hablar de eso, de la adoración, de que yo iba a cantar, que Dios iba a usar mi vida, a través de mi vida, iba a hablar a muchas personas. Entonces yo le dije, después cuando yo llegué a mi casa le pregunté a mi mamá qué era ser un salmista. Y mi mamá me dice, ni entonces me fui al internet a buscar qué significaba. Sí, porque me había dicho, ¿no? El apóstol que Dios me llamaba a ser una salmista con el corazón de David. Y yo no sabía ni quién era David, ni qué era ser salmista. Bueno, y el tiempo fue pasando, me pusieron en la alabanza, yo no sabía cantar, un poco más me escondía atrás de las cortinas porque yo era una chica muy tímida, quería hacer nada, por eso yo digo que toda persona que ha sido llamado a lo profético siempre parece que Dios busca a la persona que más no le gusta hablar, más no es muy sociable, ¿viste? Yo era una de esas personas. Y cuando me comenzaban a dar las palabras y me decían que Dios me quería usar en la profecía, es más, la veces que yo comencé a escuchar a Dios, por ejemplo, yo ya estaba en la alabanza en un tiempo, ¿no? Estaba en la alabanza tocando el teclado y me recuerdo que Dios comenzó, porque Dios me habla a mí a través de revelaciones, ¿viste? En mis sueños. Entonces, una vez Dios me mostró que yo estaba detrás de un teclado tocando y escucha la voz de Dios
y me dice, vos estás acá, me dice, hija, por un tiempo. ¿Por qué? Porque dijo, todo profeta necesita conocer la adoración, todo profeta es un adorador. Y yo a través de esto, dijo, te voy a enseñar a adorarme, te voy a enseñar a adorarme. Pero después que pase ese tiempo, yo te voy a llevar allá. Y me vi delante del púlpito, ¿viste? Predicando, después me bajaba y andaba entre medio de la gente, ministrando a las personas, liberando a la gente, profetizándole, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto contigo. Yo me desperté y decía, yo qué locura si yo no soy profeta. Entonces, bueno, Tremendo. Dios me comenzaba a mostrar, sí, Dios me comenzaba a mostrar las cosas. Una vez tuve un sueño donde, donde una chica llegaba a mí, ¿no? Yo fui líder de danza, estuve en la alabanza, estuve con los jóvenes, en todo estuve. Ese tiempo estaba de líder de danza y en mis sueños se me aparece una mujer y me dice, yo le traje a mi hija a ver si ella puede entrar en la danza, me dice. Y yo le digo, no, pero ella es muy chica, ahora es muy pequeña, le digo. Y yo después cuando yo me despierto, viste, yo me recuerdo que esa chica había ido a la congregación a porque ella no podía tener hijos. Y yo había visto que ella tenía una nena en mi sueño. Entonces cuando yo me desperté, yo le conté a mi mamá y le digo, no puede ser, le digo, Isabel, ella tiene esa nena así como yo la vi, del color del cabello, el rostro, todo vi antes. Entonces yo decía, pero ¿qué es esto lo que yo veo? Es como una locura. Entonces, bueno, comenzó a transcurrir el tiempo, y siempre tímida, yo no sé, la gente que me conoce hoy dice que yo he cambiado mucho, ¿no? Porque, o sea, yo soy una persona tímida, pero cuando yo agarro el micrófono, hablo demasiado, así cuando son las cosas de Dios, Dios usa mi vida, ¿no? Te Yo soltás, creo Dios que te usa. sí, siempre le dije a Dios, yo voy a hacer lo que vos digas, vos sabés que yo soy tímida, que a mí me cuesta hablar, pero la boca es mía, pero la voz es tuya, así que vos haces lo que vos quieras. Entonces, comencé siempre tímida, siempre cuando, por ejemplo, todos cantaban y querían fluir, yo diga a la gente, yo un poco más me escondí atrás de las cortinas para que nadie me vea, nadie me escuche. Y siempre la voz de Dios acá, la primera vez que yo escuché a Dios fue cuando yo tuve un sueño, y siempre cuando uno tiene un sueño, parece que es verdad, me dice que yo salía fuera de mi casa, y cuando miraba al cielo, Dios me comenzaba a hablar, yo miraba las estrellas, y Dios me comenzó a hablar, y me decía, mira, así como yo le dije, que la descendencia, no me recuerdo si era Abraham que le dijo, que la descendencia de él iba a ser así como las estrellas, como la arena del mar. Entonces, Dios comenzó a hablarme, entonces yo cuando me desperté como con esa voz, ¿viste? Porque hay veces que Dios te habla con una voz bien suave, pero hay veces que Dios te habla con una voz, parece que con autoridad, como que te está... Hay veces que Dios habla de dos maneras, habla de manera cuando te quiere decir algo fuerte, pero hay veces que Dios te habla como un padre amoroso. Por eso hay mucha gente que piensa que Dios solamente es un Dios que es bueno, sí, tenemos un Dios bueno, pero también tenemos... Uy, se cortó. Estábamos entrando en el testimonio justo. Bendiciones a todos los que se están conectando ahí. La verdad que tremendo testimonio. A ver, nos podemos volver a conectar. Ahí la estamos añadiendo de vuelta. Compartan, porque esto está tremendo. Mariana, no te puedo agregar. A ver si podés mandarme vos. No sé si es tu internet o qué. Tremendo testimonio. A ver si ahí lo podemos agregar. Si no, podés salir y volver a ingresar al vivo. Así me apareces como primera y te puedo agregar. Bendiciones a todos los que